Oh, mi Rey, mi Dios, gracias, Señor. Hoy nos toca el capítulo número 9 del libro de Levítico. Capítulo número 9 del libro de Levítico. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título Los sacrificios de Aarón. Dice: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrio para expiación y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. 4. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo. Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció el alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrio, que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió.
Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Gloria a Dios, santo tu nombre. Aquí vemos, para recordar un poquito con el devocional de ayer, que ayer comenzamos a estudiar allí, a hacer el devocional de ayer, consagración de Aarón y de sus hijos. Ese fue el capítulo de ayer, de la consagración de Aarón y de sus hijos. Y este capítulo es la continuación de esa consagración. Entonces habíamos en el versículo 34 y 35, ya al final del capítulo 8 sería, porque hoy es el 9, dice, para recordar un poco, aquí en el libro de Levítico, dice, todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Lo estoy leyendo en otra versión. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Fíjense, ahí nos está enseñando que todo ese proceso de consagración de Aarón y de sus hijos, ¿con cuál fue el objetivo? Para purificarlos. Todo lo que estuvimos leyendo de los sacrificios, de todo ese proceso que había que hacer, ¿era con qué objetivo? Para purificarlos y hacerlos justos ante Dios. Por eso era que tenían que hacer todo eso, todo ese proceso. Entonces, podemos leer en Romanos capítulo 5, 1 y 2, dice, lo voy a leer en otra versión. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Versículo 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Fíjense, todo ese proceso que se hizo de sacrificio, todo ese procedimiento que estuvimos leyendo desde ayer, desde el emocional de ayer, ¿era para qué? ¿Con qué objetivo? Para purificarlos y hacerlos justos ante Él. Pero ahora sabemos que con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el cual murió y resucitó al tercer día, derramando su sangre en la cruz del Calvario, dice que el Señor ya nos declaró justos ante los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Antes no teníamos paz, teníamos que hacer sacrificios para obtener la paz de Dios. Ya el Señor Jesucristo, por gracias a Él, ya nosotros tenemos la paz de Dios en nosotros. Como habíamos dicho, que muchas veces el enemigo nos roba la paz porque pasa una situación y no confiamos en lo que dice la palabra. Y ahí es donde el enemigo se mete y roba la paz. Y las personas andan angustiadas, no duermen, desesperadas, porque se dejaron robar la paz. Pero ya la paz la tuvimos, la paz de Dios, por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él nos declaró justo, dice la palabra. Fíjense, y aquí, lo que hemos estado leyendo, fíjense todo el rito que había que hacer para los sacerdotes, o también para las personas, el pueblo, para que pudieran purificarse. ¿Y para qué?
se hicieran justos para que el Señor los aceptara como justos ante Él. Tenían que hacer todo este procedimiento que hemos estado leyendo. Entonces, ¿qué? Para que entendamos aún mucho mejor. Vemos que en Romanos 5, a partir del 1, dice que el Señor Jesucristo nos ha hecho justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Entonces vamos a entender qué es justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el proceso de ser perdonado y declarado justo para reconciliarse con Dios. Fíjense, ¿qué es justificación? Él nos justificó. Es el proceso de ser perdonados. Él nos perdonó y nos declaró justos y nos reconcilió con Dios. Entonces, ¿qué es justificación? Es el proceso de ser perdonado y declarado justo para reconciliarse con Dios. Pero esto se logró ¿a qué? Esto se logra a través de la sangre del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, por el pecado de toda la humanidad. Entonces, cuando una persona justa se aparta del pecado, se acerca a Dios, cumple sus mandamientos, se arrepiente cuando falla y continúa con el Señor. Esa es una persona justa. No es una persona que nunca peca, no. Porque uno es humano y comete errores. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo, nosotros no pedimos perdón. Ay, Padre, perdóname. Hice esto, traté mal a esta persona, perdóname. Me arrepiento, Señor. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Entonces Él nos perdona y nos limpia. Y seguimos nosotros adelante con el Señor. Seguimos. Dice, en el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, toma un macho cabrio para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto. Aquí vemos, como dice allí en el primero, en el día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Ahí vemos que toda la ceremonia de santificación duró más de 1 semana. O sea que no fue un proceso de un día. Ese proceso de santificación duró un poquito más de 1 semana. Fíjense. Y en el 8º día era que allí iban a comenzar, como quien dice, ya el trabajo, el llamado que Dios les hizo como sacerdotes, allí se iba a activar. O sea, iban a comenzar ya el trabajo al 8º día. Pero los demás días fueron días de santificación. Y no lo hicieron en un día, fue un proceso. Fue un proceso. Y ahí esto me hace recordar cuando uno llega a Cristo, que cree en el Señor, que acepta al Señor y llega a un Cristo. El Señor, claro, uno se arrepiente y el Señor perdona todos nuestros pecados. Pero ese proceso de santificación en nosotros también lleva un proceso. También lleva un proceso. Porque la persona viene con ataduras, la persona viene con muchas cosas que arrastra del pasado. No todo el mundo vivió la misma vida. Hay personas que de repente estuvieron en droga. Hay personas que de repente duraron años robando o estafando. Y bueno, y así. Hay todo tipo de pecados. Y eso se vuelve atadura en la persona.
Entonces, ¿qué sucede? Llegan a Cristo, ha creído en el Señor, pero no de la noche a la mañana, hoy, mañana y ya mañana ya estoy limpia, libre, santificada por completo. O sea, no, allá ya está dura. Hay áreas que hay que lidiar con la ayuda del Señor. Ya él recibió al Señor, el Señor le perdonó, el Señor ya pagó por él. Ya su corazón es de él, su alma es de él, le entregó su vida al Señor y todo. Pero viene un proceso de santificación. Como decir, un proceso de limpieza espiritual. Así como para santificar aquí vemos a los sacerdotes o cualquier persona del pueblo, también hoy en día nosotros para santificarnos, porque de repente estuvimos haciendo cosas que no debían. Entonces yo hoy puedo pedir perdón, pero ya hay en mí una contaminación. Por eso es que la Biblia dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nosotros no nos contaminamos. De repente a entrar en sitios que no debemos entrar, en ver cosas que no debemos ver, escuchar cosas que no debemos escuchar. Hay una contaminación. Y al momento uno dice, Señor, perdóname, me arrepiento, y el Señor perdona a uno. Pero entonces ya uno tiene que trabajar la parte de la contaminación. Limpiar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, limpiar nuestros ojos, todo, por donde entró la contaminación. Y a veces eso puede llegar puede ser como rápido, como puede llevar días. ¿Por qué? Porque uno tiene que meterse con el Señor, teniendo un corazón contrito y humillado, reconociendo a Dios todas las cosas que uno hizo. Señor, libérame de esto, quita de mí esto, Padre. Esto no me deja avanzar, esto no me deja seguir adelante. Yo no quiero seguir así, Señor, ayúdame. Y uno comienza allí con esa actitud, busca ayuna. Y allí el Señor va limpiando, allí el Señor va quitando. O sea que todo es un proceso. Todo es un proceso. Seguimos. Y dijo Aarón, toma la vacada, un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Fíjense, como parte de la ceremonia de santificación, o Aarón y sus hijos, ahí vieron que tuvieron una semana en el tabernáculo de reunión. Una semana. Pero aún así todavía tenían pecado por expiar en esa semana, por parte de ellos y después el pueblo. Fíjense que la ceremonia de consagración de Aarón y de sus hijos no los hizo perfectos. ¿Por qué? Porque después tenían que estarse igualmente limpiando, como nosotros hoy en día. Nosotros nos podemos santificar hoy, pero como seres humanos somos carne. Nosotros todos los días, cada vez que nosotros entramos en oración, siempre tenemos que pedir perdón delante del Señor. Perdóname, Señor, si dije algo que no debía decir, perdóname. Aún con nuestros pensamientos pecamos, Señor, perdóname, pensé esto, perdóname. O sea que el proceso de purificación en nuestras vidas es algo continuo, como lo hacía también el pueblo de Israel. Cada vez que pecaban, ellos iban y hacían sus sacrificios, llevaban sus ofrendas. Entonces era algo continuo, era algo repetitivo. Y así somos nosotros. Todos los días tenemos que estar humillándonos y pidiendo perdón a Dios y limpiándose. Es algo continuo, no es de un día. Ay, hoy voy a pedir perdón, le voy a pedir a Dios que me limpie, me voy a santificar y ya no lo voy a hacer más nunca. No, eso es algo continuo. Tres. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo,
Tomad un macho cabrio para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto, para holocausto, asimismo un buey, un carnero, para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo. Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Fíjense, fíjense. Para que la gloria de Jehová se apareciera, para que la gloria de Jehová y se manifestara, primero tuvieron que pasar ellos un proceso, tanto los sacerdotes como los que estaban allí, y todo el pueblo. ¿Un proceso de qué? De purificación. Entonces ahí vemos, cuando dice allí que esto es lo que mandó Jehová hacerlo y la gloria de Jehová aparecerá, ahí vemos que Aarón hizo en la semana pasada, o sea, está hablando desde que él comenzó, porque ya tenían una semana que estaban allí en el tabernáculo día y noche. Estoy hablando de ese tiempo. Todo lo que Aarón hizo durante esa semana le preparó para este momento aquí de este capítulo. O sea que esta era la meta final de esa semana de preparación. Que hubiera una separación, una consagración hacia el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor pudiera demostrar su gloria. Fíjense. Usted quiere más del Señor. Usted quiere que la gloria del Señor se manifieste. Usted quiere que Dios se mueva con poder. Primero tiene que haber una purificación, una santificación. Cuando uno busca más del Señor, más se limpia. Más busca intimidad. Mientras más purificación haya, Dios derrama más. Y Dios se glorifica más. Porque mientras más uno se purifica, se santifica, más nos acercamos a Dios. Siete. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces ahí vemos, cuando dice, haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Ahí vemos que Aarón primero tenía que lidiar con su propio pecado, fíjense. Primero él tenía que hacerlo para él. Haz tu expiación y tu holocausto. Y haz la reconciliación por ti y después ¿qué? Por el pueblo. ¿Para qué? Para que después él tuviera listo, purificado, limpio, para que él pudiera ¿qué? Servir a los demás y purificar al pueblo. Eso me hace recordar cuando nosotros estamos en oración. Cada vez que nosotros nos metemos con el Señor a orar, ¿verdad? Que uno va, por supuesto, a orar, a clamar, a interceder por otro. Primero uno tiene que asegurarse de que uno esté primero limpio, de que nuestros corazones estén limpios delante del Señor. Ya lo hemos hablado varias veces. Por eso lo importante que es siempre ponerse a cuentas delante de Dios antes de clamar, de pedir. Porque si hay algo por allí que se me pasó por alto y yo no pedí perdón a Dios, y después me pongo a orar, me pongo a pedir y a clamar, primero yo tengo que ponerme a cuenta con Dios. Siempre cuando se esté orando, primero, antes de clamar y pedir, tiene uno que ponerse a cuenta con Dios para tener el corazón limpio y después clamar a Dios y pedir a Dios y rogarle a Dios. Entonces aquí vemos que es lo mismo. Aarón primero debía lidiar con su pecado, hacer primero su expiación y su holocausto para la reconciliación de Dios con él
y después hacerlo con el pueblo. O sea que el primero debía de estar bien para poder servir al otro. Fíjense el principio. Primero yo tengo que estar bien, tengo que estar alineado a la palabra. Yo primero tengo que estar bien para yo poder dar al otro, servir al otro. Es igual cuando uno sirve en un ministerio, cuando va a servir en la iglesia. Yo tengo que estar bien delante del Señor. Entonces voy a servir en un área en la iglesia. ¿Cómo voy a servir si tengo yo? Estoy mal. Tengo áreas en mi vida, todo que está mal, o sea, todavía. El carácter de Cristo todavía no está formado en mí. Por cualquier cosa me airo, por cualquier cosa me enojo. Entonces por eso que primero, Señor, trata, procesa una persona para después se levanta de algún ministerio. Y hay muchas personas que se levantan solas. Sí tienen llamado, pero se levantan solas, no Dios. Y eso trae muchos problemas. Trae muchos problemas. Ahí vemos. 8. Aarón ofrece un sacrificio. Ahí vemos cómo Aarón ofrece un sacrificio por su propio pecado, junto con el holocausto. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre. Él mojó su dedo en la sangre, puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura de los riñones y la grosura del hígado de expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ahí vemos que cuando dice que entonces se acercaron a Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Ahí vemos una demostración delante del pueblo de honestidad, de humildad. O sea que Aarón, antes de ofrecer la expiación por el pueblo, públicamente ofreció una primero para él, una para sí mismo. Como si él estuviera diciendo, yo soy un pecador que también necesita expiación. Y era sacerdote, pero ellos también tenían que hacer su sacrificio de expiación por ellos mismos, por limpiar su pecado, su culpa. Porque al final ellas eran un hombre. Eran sacerdotes porque estaban sirviendo en el tabernáculo, pero eran también hombres, carne, que pecaban. Y él también tenía que hacer su sacrificio por él, para después hacer el sacrificio, los sacrificios del pueblo. Fíjense. Ahí a partir del 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrio, que era parte de la expiación del pueblo, y lo degolló. Y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo algunos según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar. Además del holocausto de la mañana, degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y la grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, y la grosura del hígado pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda merecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Una cosa que me llama a mí muchísimo la atención era la obediencia. Mira cómo Dios le daba directrices siempre a Moisés. Moisés venía y daba las directrices, todo lo que Dios había ordenado. Y vemos cómo aquí Aarón, sus hijos, todos, hacen todo cuanto se les dice. Había una obediencia. Aquí no vemos a Aarón, no, pero yo creo que eso así no.
Vamos mejor a agarrar aquí, mira. Vamos a agarrar el hígado lo podemos cortar aquí. Así queda mejor. O sea, aquí vemos como las personas no cuestionan ni a Moisés, ni mucho menos a Dios. Porque cuando cuestionan a Moisés, están cuestionando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque es Dios quien está guiando a Moisés. Aquí estamos viendo una característica de una persona que le sirve al Señor, que debe ser que obediente, sumiso. Dios no tolera la desobediencia, Dios no tolera la rebeldía. Las personas que fueron así en la Biblia fueron desechados. Recuerden a Saúl, Dios le dijo, mata a todos, no dejes nada, ni animales, ni nada vivo. Y él quiso ser más inteligente con Dios, mejor que Dios, y dejó unos animales que supuestamente eran muy bonitos para ofrecerlos a Dios en holocausto. ¿Y qué hizo Dios por esa desobediencia? Los desechó. Entonces Dios exige obediencia de los que ministran en su altar, de los que ministran en la iglesia y de nosotros individual, obedientes aquí a la palabra, obedientes al pastor que Dios ha puesto allí como pastor para guiar la iglesia. Y aquí vemos cómo ellos eran obedientes absolutamente. Dice en el 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fíjense, fíjense el resultado de cuando se hacen las cosas en equipo, en obediencia, en sumisión. Cuando se hacen las cosas como Dios está pidiendo, está exigiendo. Mire cómo se derrama la bendición de Dios. Aquí se derramó la gloria de Dios, la presencia de Dios. Aquí Dios confirmó su presencia al enviar fuego, en el manifestarse. Los sacerdotes estaban allí, la ofrenda estaba allí, el tabernáculo estaba allí, todo el pueblo estaba allí. Fíjense cómo Dios derrama de su poder, de su presencia, de su manifestación. Cuando estamos en obediencia, cuando estamos en sometimiento a Él, cuando hacemos lo que Él dice y no lo que nosotros queremos. Mire cómo salen las cosas. Oh Dios, Señor. Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, Señor. Tu palabra dice, Padre, así como estábamos leyendo, Señor, de Aarón y de sus hijos, que estaban en el sacerdocio, los estaban preparando, purificando, Señor, para ser aceptos delante de ti. Y tuvieron que pasar por un proceso de santificación. Pero ahora tu palabra dice que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Tú nos has hecho sacerdotes, por eso que nosotros entramos a la hora, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el tiempo. Entramos directo, Señor, a tu presencia, en oración, mi Rey, mi Dios Todopoderoso. Ayúdanos cada día a que nosotros nos podamos santificar. Tu palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Ayúdanos cada día a que podamos dejar, abandonar las cosas que a ti no te agradan, las cosas que son tropiezos en mi vida que no me impiden crecer, avanzar, entregarme más a ti.
Renueva mis fuerzas cada día, Señor. Y ayúdanos. Que seas tú, Señor Jesús, siempre el modelo a seguir. Oh Padre amado, te amamos, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Ayúdanos a ser obedientes a ti, a tu palabra, que todo lo que aprendamos día a día la podamos aplicar a nuestras vidas. Y que tú te puedas agradar cada día de nosotros, Señor, que nosotras seamos, que nosotros podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Que esta tu palabra penetra nuestras vidas, nuestros corazones. Cada uno con nosotros. Sellamos toda esta palabra con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.